Buenas noches con todos amigos y amigas, un saludo cordial. Estamos en un episodio más de nuestros videos Cuentos de Misterio de Jauja, ¿no? Y en esta ocasión especial, celebrando las fiestas del 31 de octubre y 1 de noviembre, compartiendo tres historias de misterios, tres cuentos, ¿no? Muy bien, paso entonces a compartir con todos las siguientes tres historias de la noche, ¿no? Van a ver ustedes, amigos y amigas, historias muy especiales, historias bastante interesantes, elegidas especialmente para esta fecha, ¿no? Muy bien, comenzamos. Historias de misterio de Jauja, tres cuentos andinos de terror, ¿no? En este caso, para mi gusto, los tres mejores cuentos de este libro, Cuentos Populares de Jauja, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con nuestros relatos. El primer cuento se titula Los panteoneros deben ser estables, ¿no? Ese es el título de nuestro primer cuento. Los panteoneros deben ser estables, ¿no? El panteón es lo que se conoce como el cementerio. Y esta es la historia de uno de estos cuidadores, guardianes del cementerio, ¿no? Que justamente tiene como título que panteoneros deben ser estables. Muy bien, comenzamos la historia, ¿no? Iniciamos de esta forma. Muy bien. Dice. Las ánimas son criaturas divertidas, bulliciosas, aman el baile y el canto y el alboroto, gustan también de las adivinanzas y se aficionan mucho por las personas encargadas de su guarda. Por eso, los panteoneros deben tener mucho cuidado con ellas, no desampararlas nunca, si no quieren ser objeto de alguna broma o de algún susto, que les salven las ánimas si las abandonan a su suerte. Así se desprende al menos del siguiente caso ocurrido a un panteonero poco puntual en el cumplimiento de su cargo. La cosa ocurrió en un pueblo de Huancayo, donde hubo una vez un panteonero llamado Gaspar. Comenzó bien en su oficio y las ánimas se habían acostumbrado ya bastante con él. Lo veían siempre en su cuarto del cementerio, pero un día sus familiares lo invitaron al cumpleaños de uno de sus hermanos, y con tal motivo el panteonero tuvo que comer esa noche fuera del cementerio. Antes de dirigirse a casa de sus hermanos, preparó, como de costumbre, una olla de mazamorra, su plato favorito en la comida. En esta ocupación se le pasó el tiempo, y como ya estaba sobre la hora y temía llegar tarde a la invitación, sacó la olla de la bichara y la puso sobre la mesa. Al salir con la prisa que llevaba, olvidó de ajustar el candado de su cuarto y también de asegurar el portón del cementerio. Llegó agitado a casa de sus hermanos, abrazó cariñosamente al que cumplía años y tomó asiento para participar en la tertulia general. Pero estaba nervioso y preocupado, a pesar de la alegría reinante. Uno de sus hermanos lo notó y fue a preguntarle: Gaspar, ¿por qué estás nervioso? ¿Qué te ha pasado? ¿Sabes? Le respondió Gaspar. En la habitación en que vivo he dejado sobre la mesa una olla de mazamorra que me costó trabajo prepararla. Temo que las almas la encuentren y la echen a perder. ¿Y eso qué importa? Si vas a comer con nosotros, le contestó su hermano. Es que también me he olvidado de asegurar el portón y temo que las ánimas vayan a salirse fuera del cementerio, añadió Gaspar, inquieto y temeroso. Al poco rato se sentaron todos a la mesa y empezaron a cenar. Comían y bebían alegremente. Solo Gaspar no podía alegrarse del todo. El recuerdo de la olla de mazamorra lo asaltaba de rato en rato. Así, entre bromas, risas y brindis, fue pasando el tiempo sin sentir. Ni el mismo Gaspar se dio cuenta que ya eran más de medianoche y que debía haber regresado al cementerio antes de las 12. Las ánimas del cementerio, especialmente aquellas que más habían congeniado con el panteonero, se reunieron a eso de las 12 de la noche y se preguntaban todo alarmadas: ¿quién es el panteonero? ¿Dónde está el panteonero? Habrá que buscarlo por todo el cementerio, dijeron otras almas. Al no hallarlo por ninguna parte, decidieron salir del cementerio en columna de uno para buscarlo por todo el pueblo.
Por casualidad, como si fueran adivinos, dieron con la casa donde estaba el panteonero. Allí se detuvieron y reunidos en un montón ante la puerta de la calle, armaron una tremenda gritería. Unos llamaban al panteonero por su nombre. Unos llamaban al panteonero por su nombre. Eh, Otros gritaban imitando el grito de diferentes animales. Los familiares de Gaspar, al oír el tamaño alboroto, y, como el que menos sentía un grandísimo miedo por las ánimas, abandonaron la casa sin decir una palabra. Salieron por la traspuerta y se refugiaron en la casa de uno de los vecinos. Solo Gaspar se armó de valor y salió al encuentro de las ánimas. Apenas abrió la puerta, fue reconocido por todas y comenzaron a recriminarle por su ausencia. ¿Por qué has abandonado el cementerio?, le decían con voces aisladas. De hoy en adelante jamás te soltaremos, te haremos volver de donde estés. Luego lo cogieron de los brazos y de los pies y, como si fuera un muerto, lo llevaron en hombros y tomaron el camino del cementerio. Varias ánimas tomaron en ese momento la forma de esqueletos y, arrancándose las costillas, alumbraban con ellas el camino, como si fueran velas encendidas. Otras ánimas imitaban el grito de diversos animales, otras crecían y disminuían de tamaño, otras se convertían en ovillos, en murciélagos, etcétera. Las demás hablaban por la nariz. Hacían todo esto para causarle el mayor susto al panteonero y para que en lo sucesivo nunca más abandonara el cementerio. El pobre panteonero iba más muerto que vivo. Viendo tales hechos y oyendo tales voces, le parecía que ya no estaba vivo. Al llegar al cementerio, las ánimas empezaron a sentirse alegres. Las que se habían quedado en el cementerio desesperaban con una gran noticia. En la mesa del panteonero hemos hallado una olla de mazamorra. Gritaban locas de alegría. Hemos probado, estaba preparado con sal y azúcar, decían unas. La mazamorra no tenía sal, añadieron otras. Por eso la hemos arrojado a una de las zanjas más profundas y encima de la olla hemos puesto una piedra bien grande. Al oír que su mazamorra había sido arrojada a la zanja, el panteonero recobró el juicio y se lanzó al suelo desde los hombros de las ánimas, gritando: No me sigan, no me sigan, voy a sacar el olla de mazamorra, porque en casa de mis hermanos no he comido como debía comer y estoy de hambre. Las ánimas volvieron a cogerlo y le amenazaron con darle más miedo, diciendo que iban a arrojarlo a la zanja donde estaba la olla de mazamorra. Entonces el panteonero les habló con voz persuasiva, diciendo: Si me sueltan, les hago una bonita adivinanza. Como las ánimas, como las ánimas se mueren por las adivinanzas, lo soltaron y guardaron silencio para escuchar la adivinanza. El panteonero les propuso el siguiente acertijo: ¿Por qué las personas no salen a la calle a las 12 de la noche? Por miedo a las almas, respondió una de las ánimas. École, contestó el panteonero. Les gustó bastante la adivinanza y de gusto se pusieron a cantar. Las ánimas de los adultos cantaban Tunashun, Tunashun, que significa bailaremos, bailaremos. Las ánimas de los niños cantaban Upiashun, Upiashun, que significa tomaremos, tomaremos. Desde aquella noche memorable y con la impresión que había sufrido, el panteonero ya no salía para nada del cementerio. En cuanto a sus hermanos, tan asustados quedaron que en muchos días no se atrevieron a dormir en su casa. Solo, solo de día iban a ver la casa. En la noche, antes de que oscureciera, se acostaban en casa de sus vecinos. Con esto termina el cuento del panteonero. Guaripampa, 16 de octubre de 1963, referida por Osvalda Quintana, abuela del alumno de 68 años, natural de Guaripampa. Recogido por Enrique Torres, alumno del tercer año, sección C, del Colegio San José de Jao. Bien, amigos, esta ha sido la primera historia, el primer cuento de esta noche, ¿no? Una historia de estos guardianes de cementerio, ¿no? Y la lección que tuvo en aquella memorable noche. Muy bien, pasemos a nuestra siguiente historia. El gato negro que se volvió blanco, ¿no? Una historia, van a ver, muy propicia para el Halloween, para las fiestas de Noche de Brujas, ¿no?
En este caso, teniendo como protagonista a un gato, ¿no? A un gato que se volvió, un gato negro que se volvió blanco, ¿no? Muy bien. Contemos la siguiente historia, entonces. Y dice así. Cierta vez, un gato negro que vivía en una casa opulenta, con todas las comodidades necesarias, decía entre sí, quisiera ser gato de una bruja para volar por encima de las nubes y para defenderme de mis enemigos más poderosos. En los alrededores de un poblado existía una casucha de triste aspecto, que estaba habitada por una bruja. Hacia allí se dirigió nuestro gato. Cuando llegó, estaba la bruja sentada, ordenando a cuatro gatos negros echar leña a un fogón, donde hervía una olla con agua, con hígado de murciélago. La llegada de nuestro gato no fue advertida por la bruja, que seguía con la atención, que seguía con atención la labor de cocina. Pero el gato se acercó más y más hasta que la vieja lo vio y con una risa satánica lo tomó en sus manos diciendo, «Oh, qué bueno! Un obrero más. Gracias, mi buen Lucifer». Y al decir esto, miraba a una estatua de aspecto macabro. Ordenó después al gato que fuese a una caverna a cazar un murciélago, prometiéndole en premio darle cuanto deseara. El gato negro tuvo miedo de ir solo y rogó a la bruja para que le acompañase, asegurándole que en lo sucesivo iría él solo. La bruja aceptó, entró a otra habitación de donde sacó una escoba vieja y le dijo al gato, «Sube a mis hombros que vamos a volar». El gato se puso sobre los hombros de la bruja y ésta comenzó a volar como un ave, dirigiéndose hacia el temido lugar de los murciélagos. Mientras duró el viaje por los aires, el gato iba gozoso y feliz, pero una vez en la caverna de los murciélagos perdió toda su guapesa. La bruja le ordenó coger un murciélago y el gato entonces avanzó y de un ágil salto cayó sobre un pobre murciélago. Entre las garras del gato, el murciélago exclamó con débil voz, «¡Ay, mi buen amigo! ¿Qué te he hecho yo? Suélteme, por favor. Pobre de mí, si no me sueltas. Estoy perdido. Me convertiré en un monstruo que se alimentará de sangre humana». Y el murciélago chillaba y chillaba. El gato se compadeció de él y lo soltó. La bruja montó en cólera ante esta acción del gato y lo castigó, convirtiéndolo al instante en gato blanco. Resignado el gato con su desgracia, se fue a su casa, donde vivió alegre y feliz el resto de su vida. 30 de septiembre de 1946. Yogyapampa, distrito de la provincia de Jauja, departamento de Junín. Referido por Julio Dávila, de 83 años, a Elías Rodríguez Vázquez, alumno del tercer año del Colegio Nacional San José. Muy bien, amigos, esa fue la segunda historia de la noche. El gato negro que se volvió blanco, ¿no? Bien. Y pasamos a contar, a compartir con todos la última historia de la noche. Una historia, van a ver ustedes, espectacular. El condenado que cumple y hace cumplir su promesa. ¿Sí? Otra historia más de condenados, ¿no? Personajes ya clásicos, memorables de estas historias, de estos cuentos, ¿no? Muy bien. La historia dice así. La historia comienza de esta forma. Dos jóvenes, en la flor de la adolescencia, estaban mutuamente enamorados, tan intensa y apasionadamente que no bastaba promesa ni juramento para satisfacer sus ansias de vivir confundidos en un solo ser. Desgraciadamente, el joven temía entrar a pedir la mano de la joven, porque estaba seguro de ser mal recibido y quizás cruelmente maltratado, pues sabía que el padre había dicho por repetidas veces, «Mi hija es la única en este pueblo que se haya conservada, y por lo tanto no permitiré en ningún momento que arrastran su nombre y al primero que venga a pedírmela para esposa lo mato, porque quiero que ella sea el ejemplo de este lugar corrompido, donde los hombres, ni bien tienen 15 años, están con me casaré».
Con esto no digo que ella no se ha de casar, se casará a los 20 años, y quien venga entonces será su esposo, y yo procederé en la mejor forma posible. Los ayudaré en algo y con algo, pero por el momento no. Ella tiene sus 16 años. Quien quiera que sea, que espere. Nada de plazos. Son tretas para apurarse. Consecuente con esta declaración, el padre hizo tratos con un hacendado que tenía un hijo, con quien, entre palabra y palabra, se comprometió a darle su hija. Y así, como padres que eran, acordaron casar a sus hijos dentro de 4 años, pero sin hacerles saber nada al respecto, sino hasta que llegue la hora todavía. Sabedor de esas circunstancias, el joven le hizo jurar a ella que solo se casaría con él. Ella juró devotamente y le dio su palabra de seguirle a donde él quisiera llevarla. Un día, aprovechando de que tanto los padres del joven como los de la joven se hallaban ausentes, asistiendo al velorio de un vecino, ambos enamorados se reúnen a solas y resuelven fugarse del hogar. A eso de las 8 de la noche tienen listas sus cosas. María, que así se llamaba la joven, le dice a su enamorado: nada más tengo que llevar, mi equipo está listo. A lo que le responde Miguel, que tal era el nombre del enamorado: has cumplido con tu palabra y has obedecido mis consejos. Y píchate tu quipe y yo te ayudaré a salir por esta ventana. María obedece y se pone el quipe a la espalda, mientras que Miguel le sigue preocupado por el dinero que tanta falta les hace. Salen silenciosamente, caminan un largo trecho hasta que Miguel dice: sigue caminando, María, que voy a quedarme a orinar. Y se detiene todo confuso e intranquilo. No tenía dinero y debía sacarlo como sea. Vuelve rápidamente a casa de sus padres y la encuentra con llave. No tenía por dónde entrar, pero valiéndose del caballo de unos arrieros que pasaban en ese instante, logra trepar por la pared y entrar a la casa. Una vez dentro, subió al segundo piso y con facilidad extrajo el dinero que necesitaba. Mientras esto hacía el hijo en la casa, el padre estaba en el velorio del vecino. Sintió que la coca de la mixquipa se le amargaba cada vez más. Lo atribuía, lo atribuyó a la calidad de la coca, que acaso tendría mal gusto. Con este pensamiento sale del velorio y se dirige a su casa a traer su walkie de coca. Al entrar, ve la luz en el segundo piso y sube a toda prisa para ver quién estaba allí. De repente siente un gran ruido y un grito de dolor. Llega a los altos y encuentra la puerta abierta, pero no ve a nadie ni tampoco la luz. Era que Miguel, al salir, al sentir los pasos que subían y no queriendo ser descubierto, intentó arrojarse por la ventana, pero con tan mala suerte que al tirar a la espalda el poncho que llevaba puesto, se le fue la cabeza y le cubrió los ojos, por lo que dio un tropezón y se precipitó de cabeza sobre un montón de piedras que había allí, para cimientos, y que él había olvidado. De ese modo se mató. Viendo el padre la ventana abierta, se asomó y vio al pie tendido el cuerpo de un hombre. Bajó enseguida a ver quién era, pero no pudo reconocerlo, porque tenía la cara deshecha y el cráneo roto en 3 pedazos. Justamente alarmado, vuelve al velorio y comunicó a los concurrentes lo que acababa de ocurrir en su casa. Cuando regresó, acompañado por la gente del velorio, no encontró el referido cadáver, solo hallaron el dinero y la sangre congelada. ¿Qué pasó con el muerto? ¿Se lo comió la tierra? Se preguntaban intrigados unos a otros. Y uno de ellos afirmó: no, se ha condenado, se ha ido en alma y cuerpo. Tendrá algún pecado muy grave. Todos asustados temblaron de miedo. Nadie pensó que el condenado era Miguel, menos todavía el padre, porque creía que su hijo estaba durmiendo en la choza, cuidando la chácara. María había avanzado una legua fuera de la población y se sentó a esperar a su amante, junto a una vieja capilla de la Cruz de Mayo, la cual le pareció ser un gran templo. De pronto siente que una voz le llama desde dentro. Se acerca a la puerta sin temor. Una señora de vestido blanco y manto negro estaba allí. Al verla, le preguntó la joven:
¿Me llama usted, señora? Y la señora le contestó con voz severa. Hija desdichada, desobediente, loca. Pensaste fácil, pero hoy la suerte te es adversa. Toma este peine, de una calidad muy fina y distinta de los peines corrientes. Este jabón, de una fragancia exótica y de un color rojo arcilla. Y esta aguja, que parecía de oro por su brillo. La joven recibió estos objetos llena de espanto. Le pareció que soñaba. Quiso responder, pero se lo impidió un ruido extraño que sintió a sus espaldas. Al volver la cara, vio que alguien venía. Inmediatamente lo reconoció por el poncho. Era Miguel. En ese momento, el perrito que criaban en la casa y que le había seguido sin que ella se diese cuenta, empieza a aullar con voz agonizante. María se tranquiliza creyendo que su amante está de regreso y se da vuelta para preguntar a la señora qué cosa debe hacer con esos objetos, cuando advierte que todo ha desaparecido. No hay tal señora ni tal templo, y solo ve la capillita vieja con su cruz de mayo. El perrito sigue aullando y no deja que Miguel se le acerque. Se acerca a ella, un solo paso, por lo que María, colérica, agarra una piedra y le da en la cabeza al perrito, que cae desmayado. Se acerca entonces Miguel y sentándose frente a ella le dice, amárrame la cabeza, me duele mucho. María, compasiva, quiso amarrarle con su pañuelo, pero al dar un paso hacia Miguel, una mano muy suave le detuvo el brazo y le quitó el pañuelo al tiempo que una voz le decía, escápate, huye, no te dejes agarrar por ese hombre que está condenado a vagar por los lugares solitarios de la cordillera por haber jurado por Dios y por su madre y por darte su palabra de compromiso matrimonial, por robar dinero de sus padres, dos gallinas y un saco de quinoa, y por último, por haber muerto sin confesión. Tú eres inocente. Utiliza los objetos que te dio la Virgen cuando te quiera agarrar, pues si te dejas, te llevará consigo. Como María demoraba, el condenado, que le esperaba impaciente, empezó a decir, con voz que produjo eco en todos los cerros, amárrame, temo que se me caigan los pedazos. La joven, sin detenerse a contestar, huye a toda prisa, siguiendo el rumbo que hasta entonces había seguido. El condenado le seguía, estaba ya por tomarla del brazo, cuando ella echa al suelo el peine de la Virgen, y al momento surge un bosque tupidísimo. El condenado se demora en pasarlo, pero lo consigue y otra vez está cerca de la fugitiva. Entonces ésta suelta el jabón y el suelo se cubre de atolladeros y de un lodo resbaladizo. Pero pasa el condenado y se acerca nuevamente. María deja caer tras de sí la aguja y el camino se ve cerrado por una densa barrera de plantas espinosas. El condenado tuvo que rodear el obstáculo y otra vez se hallaba cerca. Entonces la joven tiró el espejo al mismo cuerpo del condenado. Un lago inmenso se extendió entre el perseguidor y su víctima. El condenado se hallaba ya cansado para pasar el lago y se contentó con decirle a la fugitiva, cumpliré mi promesa, me esperarás. Enseguida se le apareció a María un ángel que le dijo, sígueme y no te alejes. María obedeció y el ángel la condujo a casa de sus padres por un camino distinto. Eran las 5 de la mañana cuando se encontró nuevamente en su casa. Le pareció que había soñado, pero era cierto lo que había ocurrido. Su mismo padre le contó que Miguel había desaparecido y la gente lo comentaba de diversas maneras, aunque nadie decía que estaba condenado, solo decían que se había perdido. Pasaron unos 4 años, plazo que tenía señalado el hacendado y el padre de María para casar a sus hijos. Se señaló el día de las bodas y se anunció en la parroquia del pueblo. Todo estaba listo y se encaminan los novios hacia la iglesia. Eran las 11 de la noche. De repente, oyen una voz que hace retumbar los cerdos. Toda la gente tiembla de miedo. Algunos que acostumbran a hacer viajes en la montaña dicen, es el condenado, porque siempre que atravesaban la cordillera, oían esa voz retumbante, con una velocidad asombrosa, botando candela por la boca.
Entra el condenado al pueblo y se dirige donde están los novios. De un empellón apartó al novio diciéndole, yo sé que tú no tienes la culpa, ni los padres que tramaron este matrimonio, sino esa mujer que no es sincera. María, dice, encarándose con la novia, nos juramos amarnos para siempre. Yo por Dios y mi madre, y tú por esta luz y por la cruz. ¿Por qué me faltas al juramento, a tu palabra y a tu promesa? Me dijiste que a donde fuera yo irías tú. ¿Por qué no lo hiciste? María responde, perdón, Miguel, mil veces perdón. Y le agarra y le besa la mano, hincada de rodillas. Lista estoy a cumplir todo lo que te prometí. Entonces el condenado coge a María y ambos penetran a la iglesia. Van a apostarse bajo la cruz. Nadie lo sigue, solo lo hace el párroco, presumiendo que algo nuevo va a ocurrir. El condenado vuelve el rostro y el párroco ve en él una extrema desesperación, los ojos hundidos, las fosas de la nariz abiertas, los labios pegados, la mandíbula inmóvil. Era más calavera que rostro. María llora sin cesar bajo la cruz. El sacerdote se acerca lentamente y le pregunta al condenado si quería confesarse. El condenado acepta gustoso y junto con María se dirige al confesionario. A petición de ambos, el párroco los casa en el nombre de Dios. Entre tanto, el pueblo, justamente alarmado, se preparaba con palos, picos, combos, barretas y algunos con armas de fuego. Otros traen sogas y lazos, y los demás preparan una gran fogata en medio de la plaza para terminar con el condenado. Estaban listos para entrar a la iglesia, cuando ven que de ella salía el condenado junto con María, ya desposados, sin que la gente supiese que el cura los había casado. El condenado ya no infundía miedo, parecía natural. Al salir de la iglesia, el condenado da un tropezón y cae violentamente a tierra, y ante el asombro general se convierte en el verdadero y auténtico cadáver de Miguel, tal cual lo había visto su padre cuando cayó de la ventana de su casa, con el cráneo partido en tres pedazos, solo que esta vez no había sangre. Asombrada la gente, especialmente los padres de ambos desposados, levantaron el cadáver y lo llevaron a velar en la municipalidad. Al día siguiente le hicieron un entierro solemne y en su lápida grabaron este epitafio. Aunque de muerto, mi promesa cumplí e hice cumplir. 1945, Jauja, capital de la provincia del mismo nombre, recogido por Abraham Salinas Valenzuela, alumno del tercer año, sección A, del Colegio Nacional San José de Jauja, ¿no? Y como sabemos, amigos, amigas, estas historias todas son tomadas de este extraordinario libro, Cuentos Populares de Jauja, ¿no? Eh, Compilados, reunidos por Monje Córdoba. Bien, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado estos cuentos, estas historias, y en una próxima edición estaremos haciendo un video que explique, que interprete, ¿no? Que dé una cierta explicación de los personajes, las historias que hemos venido contando y comentando. Bien, muchas gracias, amigos, amigas. Ha sido un gusto compartir con ustedes esas historias.